Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos reunidos de nuevo para continuar con la clase del Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Recordemos, en la clase pasada estábamos viendo, alcanzamos a ver los testigos de la encarnación. En esa parte quedamos y continuábamos con el efecto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a continuar en este punto, el efecto de la encarnación. ¿Qué efecto tuvo esta encarnación en la humanidad, sobre todo en aquella gente de Israel donde Él apareció? Y como siempre vamos a dejar todo en las manos de nuestro Señor, pidiéndole en oración que nos guíe para este tiempo de clase. Padre Santo, Padre Eterno, Dios nuestro y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque siempre tú nos estás proveyendo todo lo que necesitamos, nos estás regalando la vida, nos ofreces la vida eterna, la salvación. Gracias, Padre, por esa obra de Cristo en la cruz, la cual estamos aprendiendo a través de estas enseñanzas, a través de este libro que has puesto en nuestras manos, tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por haberla dejado también para nosotros hoy, para que nosotros entendamos cuál es esta obra, de qué se trata y por qué tú hiciste todo esto por nosotros. Señor, te clamamos tu ayuda, clamamos tu guía para que nosotros podamos entender claramente todo lo que tú nos quieres decir a través de tu mensaje en este libro, el Evangelio de Juan. Dios amado, confiamos y creemos en ti, Señor, y creemos que tú nos vas a guiar a toda tu verdad, porque ese es tu deseo, que nosotros conozcamos toda tu verdad, tu sabiduría maravillosa. Te pedimos tu ayuda, tu guía en el nombre santo y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver qué es esto del efecto de la encarnación, qué efecto tuvo esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo. A propósito de esta encarnación, esto es lo que supuestamente celebramos nosotros el día 24 de diciembre, 25 de diciembre. Cuando nosotros celebramos la Navidad, es el nacimiento de Cristo o la encarnación, cuando Él se encarna en este mundo, viene como un ser humano a esta tierra para darse a conocer, para dar a conocer al Dios eterno y maravilloso. Ese se supone que es lo que nosotros deberíamos de celebrar el 24 de diciembre. Creo que hasta ahora nadie que conozcamos lo hace de esa manera, o no recuerda esa encarnación, o no recuerda en qué términos vino el Señor Jesucristo, porque Él viene a este mundo y todos celebramos con mucho gozo que Jesucristo vino al mundo, pero no recordamos que Él vino a morir por nosotros. Él nació para ser crucificado por nosotros. Así que no es tanta la alegría, porque es muy triste que Él haya nacido para ir a una cruz por nuestros pecados. Pero eso es tema de más adelante. Por ahora veamos este efecto de la encarnación. Vamos a leer los versículos 17 y 18 del capítulo 1. Dice estos versículos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando leímos aquí que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recordemos que en la clase pasada estábamos hablando de esa gracia y de esa verdad. Definimos qué era gracia y qué era la verdad. Entonces vamos a ver qué dice el comentario acerca de estos versículos. Dice, el efecto era monumental. Primero la gracia triunfó sobre la ley. Como la ley fue dada por Dios por medio de Moisés, estaba imbuida de la gloria y reflejaba el carácter santo y justo. Por eso Pablo pudo escribir, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Con todo, aunque Dios mostró su gracia en el Antiguo Testamento, la ley no era un instrumento de la gracia. En su lugar, Dios concedió gracia y perdón para los pecadores arrepentidos que habían violado su ley santa con base en lo que Cristo haría para proporcionar la expiación. Entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento nosotros normalmente decimos antiguo pacto
y el Nuevo Testamento le decimos el nuevo pacto, pero resulta que el pacto siempre ha sido el mismo. Tenemos un nuevo pacto, sí, a través de Cristo, porque antes celebraban ese pacto con un cordero, inmolando un cordero o matando un cordero para cubrir sus pecados, para esconder sus pecados. Pero este nuevo cordero, el cordero puro, inmáculo, sin mancha, sin pecado, que fue Jesucristo, eh, este cordero sí quitaba el pecado del mundo, quitaba el pecado. El otro cordero, el animalito, cubría el pecado, escondía el pecado delante de Dios. Pero Cristo, el cordero verdadero, quitaba el pecado del mundo. Él sí quitaba el pecado del mundo. Entonces, para la gente del Antiguo Testamento, como Cristo no había venido, ellos creían que por la ley iban a ser salvos, por cumplir la ley, pero eso no era cierto. Los que fueron salvos porque esperaban esa promesa maravillosa y murieron esperando esa promesa maravillosa del Mesías, del Cristo, que era el que iba a pagar por ellos, que era el que los iba a salvar de la condenación y del pecado. Entonces, aquellos que murieron en esa fe fueron salvos, pero los que murieron creyendo que por la ley iban a ser salvos, ellos no fueron salvos. Y eso es lo que está diciendo aquí, que la ley no era un instrumento de la gracia. La gracia no tiene ningún instrumento. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es la ley entonces? Dice aquí, la ley no salva a nadie, tan solo hace convictos a los pecadores por su incapacidad de guardar a la perfección las normas justas de Dios y los condena al castigo eterno de la justicia divina. De modo que ella revela la necesidad que tienen los pecadores de la gracia del perdón. Pablo escribió a los Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el comentario que era la ley? La ley simplemente lo que estaba haciendo era reflejar quiénes éramos nosotros realmente, condenados, muertos en delitos y pecados, porque ningún ser humano ha podido cumplir la ley, ni uno solo. El único que ha podido cumplir la ley al 100% y que fue humano fue Cristo, que él fue 100% humano y 100% divino o Dios. Pero de resto, ningún ser humano ha podido ser salvo por cumplir la ley. Todos rompemos la ley del Señor. Entonces, esta ley lo único que hace, como define a alguien, que la ley es un espejo para que nosotros nos miremos y nos demos cuenta toda la suciedad que tenemos. Si nosotros miramos la ley, nos damos cuenta que muchos de esas cosas no las cumplimos. ¿Y qué es la ley? La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros es capaz de cumplir los 10 mandamientos. Ninguno. Todos lo rompemos de alguna manera. Entonces eso simplemente está mostrando que nosotros como seres humanos somos pecadores, estamos condenados y que la única salvación es el Mesías prometido por Dios desde Génesis. Desde Génesis prometió ese Mesías que iba a dar salvación al mundo. Es la única manera, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, es la única manera de ser salvos. Ellos, que en la antigüedad, como no había llegado Jesucristo, eran salvos por tener fe en que un día llegaría ese Mesías y que ese Mesías sería el que iba a pagar por ellos. Pero ninguno por esa ley. La ley, como dice aquí, como dice Pablo a los Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, justificados únicamente por la fe. Ayo, me gustaría lanzar esta pregunta de examen. ¿Qué es el ayo? Un ayo. Como sé que tienen los micrófonos apagados, pues ninguno va a poder preguntar. Pero el ayo era una persona encargada de cuidar a los niños y a los jóvenes. Se encargaba de cuidarlos y que tuvieran una buena educación. Entonces eso hace Pablo, comparar esa persona con la ley. La ley lo único que hacía era tratar de meternos al camino verdadero y darnos cuenta, enseñarnos de que no éramos capaces de cumplirlas y que teníamos que tener esa fe puesta en el Salvador. Entonces queda claro que la ley no salva a nadie, como muchos de nosotros tenemos en la cabeza antes de conocer todas estas verdades, es que me tengo que portar bien o yo hago buenas obras, yo soy una persona que le hago bien a mucha gente
pues resulta que estas cosas no nos sirven de nada, porque la salvación es gratis, no tenemos que hacer nada por ella. Y aquellos que creen que la salvación es por portarse bien, el Señor mismo dice que esas obras de nosotros son trapos de inmundicia para Él, porque nosotros no estamos pagando por nuestra salvación con nuestras obras, no podemos pagar por nuestra salvación con nuestras obras. Aparte, Dios no nos va a juzgar por nuestras buenas obras, Él nos va a juzgar porque no cumplimos la ley moral de Él. Entonces, cuando nosotros lleguemos un día a estar al frente de Él, en un juicio, porque eso va a ser como un juicio normal, como los juicios que vemos nosotros hoy en día delante de un juez, con un abogado, y nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro juez también va a ser nuestro Señor Jesucristo. Así que qué conveniente para todos los seres humanos entregarse a Cristo. Va a ser nuestro juez y va a ser nuestro abogado delante del mismo. Es muy conveniente. Por conveniencia nomás uno debería llamar a Cristo, pero vamos a estar delante del juez supremo. Nos va a juzgar por nuestros pecados. Entonces nosotros cuando nos digan un pecado, usted ha mentido en su vida, y uno que va a decir, no, pues le está mintiendo porque todos hemos mentido. O usted ha robado, alguna vez hemos tomado algo que no nos pertenece, algo que no es nuestro. Eso es robar, y el que roba se le llama un ladrón. Entonces a nosotros nos van a condenar por cualquiera de estas cositas, nos van a juzgar por cualquiera de estas cosas. Todas son pecado y no hay pecado grande y pequeño. Los pecados todos son iguales para el Señor. Y a nosotros nos van a juzgar es por esos pecados, no por nuestras buenas obras. Supongamos que nosotros estamos delante de un juez terrenal, aquí en una corte, por algún delito que hayamos cometido. Y nosotros vamos delante del juez y el juez nos dice, usted está aquí porque infringió esta ley. Cualquiera, robó en un supermercado. Y entonces usted le dice al juez, ay juez, pero de eso que yo me robé, yo le regalo a mucha gente, yo les ayudo a otros. ¿Qué creen que va a decir el juez? El juez le va a decir, a mí, ¿qué me importa lo que usted está haciendo? Yo lo estoy juzgando porque usted robó en un supermercado. A mí, ¿qué me importa lo que usted haga con eso? No tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo aquí. O no, es que yo vendo esto y con ese dinero le ayudo a otras personas. Al juez no le importa. El juez lo va a juzgar porque usted estaba robando en una tienda. Eso mismo nos va a pasar a nosotros cuando lleguemos delante del juez supremo. Él nos va a decir, lo estoy juzgando porque usted no cumplió la ley en estos puntos. Nosotros no podemos llegar a decirle, pero yo me porté muy bien con otras personas, yo ayudé a otros, hice buenas obras. ¿Qué va a decir el Señor? ¿A mí eso qué? Yo lo voy a juzgar porque usted no cumplió la ley. A nosotros nos van a juzgar por eso. Y todos estamos condenados porque no hemos cumplido la ley. Todos. Pero tenemos una salvación. Tenemos un solo camino de salvación que es Jesucristo, que va a ser nuestro abogado allá delante de Él. Rompimos la ley, somos culpables de romper la ley, de incumplir la ley, pero tenemos ese abogado que va a responder por nosotros porque Él pagó por lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Entonces, nada de buenas obras, nada de todas esas cosas, nada de cumplir la ley. Solo Jesucristo nos va a salvar de ir a la condenación eterna. Bueno, ¿qué más dice esto aquí? Eh, pero Jesucristo, como hijo de una casa en la que Moisés es tan solo un siervo, trajo la realización total de la gracia y la verdad. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento se aplicó a los creyentes penitentes en anticipación a la revelación total de la gracia divina en Jesucristo. Lo que estábamos diciendo ahora, esta gente del Antiguo Testamento fue salva por la misma gracia que nos está salvando a nosotros hoy, por Jesucristo, y ellos por poner la fe en ese Mesías que vendría, fueron salvos. En él se cumplió y se reveló completamente la verdad de la salvación de Dios, la verdad que está en Jesús. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la gracia y la verdad?
La verdad acerca de cómo nosotros somos salvos vino a través de Cristo, a través de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la verdad, es la única manera de ser salvos. Y la gracia vino con él. ¿Cuál es la gracia? Que esa salvación es de gratis, que Él lo hace por nosotros gratis, que lo único que nosotros tenemos que hacer es confesar que somos pecadores y pedir a ese Salvador, clamar por ese Salvador y decir, necesito a ese Salvador. Esa es la gracia, no tenemos que hacer más nada. Aquí no hacen falta obras, no hacen como nos enseñaron siempre las obras de caridad. Esas obras de caridad son tratando de comprar a Dios. ¿Quién puede comprar a Dios? Nadie puede comprar a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Por eso esas obras de caridad no nos van a servir de nada delante de Él, de nada. Antes, por el contrario, viendo la grandeza y la majestad de Él, cuando estemos delante de Él, como dice alguno de los predicadores, creo que John MacArthur, se nos va a pegar la lengua, no, esto es Charles Spurgeon, se nos va a pegar la lengua al paladar, no vamos a poder decir nada delante de su grandeza, no, nos vamos a quedar mudos, vamos a caer de rodillas, porque, porque vamos a entender claramente cómo fue la gracia y que esas obras que nosotros creíamos que nos iban a salvar no nos van a servir de nada. Bueno, segundo, Dios se hizo visible con una claridad nunca antes vista o conocida. Esto porque es espíritu invisible. Como Dios es espíritu invisible, nadie lo ha visto. Entonces esta fue la manera en que Él se hizo visible con la encarnación de Cristo. Y más importante aún, porque haberlo visto habría traído la muerte instantánea. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? Porque aquel al cual Dios se le presente lo desintegra. Todos sabemos que Dios es una luz mucho más fuerte que la luz del sol, miles, tal vez millones de veces más fuerte que la luz del sol. Entonces, si Él se nos presenta, nos desintegra, nos destruye completamente. Por eso nadie puede ver a Dios. Nos destruye, ¿por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Si nosotros fuéramos seres puros como Jesucristo, podríamos estar delante de su presencia como lo estuvieron Adán y Eva en el Edén. Recuerdan que ellos podían caminar con el Señor, con Dios en el jardín del Edén y nada les pasaba, ellos lo veían, pero entró el pecado que hicieron, se escondieron, ya no podían estar en su presencia. Bueno, por eso nos destruiría instantáneamente si lo viéramos. A Dios nadie le vio jamás. Es a través de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, que Dios se reveló. ¿Se acuerdan que decíamos que Él hizo tabernáculo entre nosotros o habitó entre nosotros? Es eso, Dios, el Dios todopoderoso, montó un tabernáculo que era ese cuerpo encarnado, el cuerpo de Jesucristo, y ahí habitaba toda la deidad, ahí habitaba el Dios todopoderoso. Entonces, así, de esa manera se hizo visible a nosotros. Por eso dice que el unigénito Hijo lo dio a conocer, porque fue la manera más clara en que Dios se dio a conocer a la humanidad. La Biblia de las Américas sigue la lectura más ajustada al manuscrito griego, o sea que es la más parecida al manuscrito griego. El unigénito Dios, en la Biblia de las Américas dice el unigénito Dios, no el unigénito Hijo. Es una conclusión adecuada para el prólogo en el cual se ha enfatizado la deidad de Cristo y la igualdad absoluta con el Padre. Este prólogo que estamos viendo de cómo empieza el Evangelio de Juan, que estamos viendo hasta hoy, se ha enfocado completamente en la deidad de Cristo, en que Cristo es Dios. Han visto cómo versículo tras versículo todo es demostración de que Cristo es Dios. Cristo es Dios, se encarnó en un cuerpo humano. Hay testigos de su deidad. Entonces, esta manera de decirlo, como lo dice la Biblia de las Américas, que el unigénito Dios es una conclusión adecuada para este prólogo, en el cual se ha enfatizado la deidad de Cristo y la igualdad absoluta con el Padre. La expresión íntima que está en el seno del Padre recuerda la frase prostonteón, con Dios. Este prostonteón lo vimos en los primeros versículos, en el primer versículo que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios ese con Dios es este prostonteón, en griego prostonteón.
expresa la participación de la naturaleza de Cristo con el Padre. La misma naturaleza del Padre la tiene Cristo, tienen la misma naturaleza. Esto de la Trinidad que decíamos la semana pasada también, que hablábamos de que esto no está escrito en ninguna parte en la Biblia, aparece la Trinidad, pero sí aparece donde están los tres, eh, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como en el caso del bautismo de Jesucristo, que es la más clásica, la más conocida, donde el Padre habla, Jesucristo está siendo bautizado y el Espíritu Santo viene sobre él. Están los tres allí, aunque la Biblia no hable explícitamente de Trinidad, hay tres personas en un solo Dios. ¿Cómo explicar esto? Esto no cabe en la mente humana. No hay quien hoy en esta tierra haya podido explicar eso. Así que ese no es tema para nosotros, pero entendemos que es el Dios Trino y que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, así como el Espíritu Santo. Dios, quien no puede ser conocido si no se revela a sí mismo, pudimos llegar a conocerle mejor porque Jesús le ha dado a conocer. Jesús es la explicación de Dios. Él es la respuesta a la pregunta ¿cómo es Dios? En Juan 14, 7 al 9, Jesús declaró esa verdad a sus discípulos obtusos. Obtusos se podría traducir como torpes, torpes porque no podían ver claramente quién era Cristo. Entonces en Juan 14, en este mismo evangelio, en el capítulo 14, versículos 7 al 9, les declara esto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él está diciendo, somos lo mismo. Padre e Hijo es la misma esencia. Si me conocen a mí, están conociendo al Padre. Por eso dice que el unigénito Dios o el unigénito Hijo le ha dado a conocer al Padre. Y este dado a conocer traduce una forma del verbo exegeomai. Perdonen mi griego, pero es que estas palabritas en griego son muy complicadas. Exegeomai, del cual se deriva la palabra española exégesis. Y la exégesis es el método práctica de interpretar las escrituras. Hacer una exégesis es interpretar correctamente las escrituras. Entonces Jesús es el único calificado para ser el exegeta o interpretar a Dios para el hombre, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Jesús es el más indicado para darnos a conocer el Padre. Él lo conoce, él lo ha visto, él ha estado con él, está con él y son la misma esencia. Entonces él puede hacer esa exégesis del Padre, darlo a conocer porque él sí lo conoce. El prólogo presenta una sinopsis introductoria a todo el Evangelio de Juan. Presenta temas que se expandirán a lo largo del resto del libro. Ninguno de los temas es más importante que este. Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, se hizo carne, trajo la expresión total de la gracia y la verdad a la humanidad y reveló a Dios para el hombre. Como lo hizo, es lo que se verá en el resto de este Evangelio de Juan. ¿Cómo lo hizo? Perdón. ¿Cómo lo hizo? Es lo que, de qué manera Cristo hizo esto, lo se va a revelar en el resto de todo este Evangelio y eso es lo que vamos a continuar estudiando. Entonces, con eh, este efecto de la encarnación, terminamos este prólogo y vamos entonces a empezar el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver qué fue lo que pasó con este testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo cuando él llegan a interrogarlo. Y este pasaje está en los versículos 19 a 37 del mismo capítulo 1. Miren que todavía no hemos pasado del capítulo 1 y todavía estábamos hablando de la deidad de Cristo. Ahora vamos a hablar de este testimonio de Juan el Bautista. Leemos entonces del 19 al 37. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues?
¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces vamos a empezar a ver qué dice el comentario acerca de este pasaje. El mundo antiguo había visto muchos grandes hombres, había conocido temibles líderes de guerra como Alejandro Magno, legisladores como Hammurabi, pensadores profundos como Sócrates, gobernantes poderosos como Augusto César, hombres sabios como Salomón y líderes religiosos nobles como Abraham, Moisés, David y los jueces y profetas de Israel. Pero el más grande de todos ellos era el candidato más improbable para ese honor según las normas humanas. Él vivió su vida en la oscuridad del desierto, lejos de la sociedad y de los puestos de poder e influencia. No fue rico. Por su forma de vestir y comer, se identificó con los pobres. Con todo, tuvo la tarea más alta e importante de la historia, anunciar la llegada del Mesías. Este hombre, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, se presentó en el versículo 15. Allí consta su confesión según la cual Cristo era mayor que él. Aún así, Jesús dijo del Bautista que él era más grande que cualquier otra persona que hubiera vivido antes. También dijo que todos los que vinieran después de Juan en el reino eran más grandes que él porque vivían en la plenitud de toda la obra del Mesías, en el nuevo pacto. Juan murió en la otra orilla de la cruz y la resurrección, aunque los méritos de estos hechos se aplicaron a él de igual forma que a todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo este comentario está hablando de Juan el Bautista como el hombre más grande que pisó la tierra antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces todas estas personas notorias que estábamos hablando aquí, líderes de guerra, pensadores, y toda esta gente que tuvo gran poder no eran nada comparados con Juan el Bautista, que tuvo la tarea magna de dar a conocer, de dar testimonio del Mesías, de preparar el camino del Mesías. Y el Señor lo está elevando a lo sumo cuando dice que ningún hombre sobre la tierra ha sido más grande que él. Y este es Juan el Bautista que da testimonio de Jesucristo. Como se referenció en el capítulo 2 de esta obra, incluso su nacimiento fue totalmente inesperado, puesto que su madre, Elizabeth, siempre había sido estéril y tanto ella como su marido eran ya de edad avanzada. Esto es un pasaje que lo vemos en Lucas 1:7. Recordemos que Juan no da todos los detalles que tenemos en los otros evangelios, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Ellos tienen muchos más detalles del nacimiento de Mesías, del nacimiento de Juan el Bautista y en la mayoría de los milagros tampoco hay muchos detalles. Pero Juan lo que se centra es en mostrar la deidad de Cristo. Por eso no da estos detalles, pero por la lectura de los otros evangelios sabemos que
que la mamá de Juan el Bautista era estéril, Elizabeth era estéril, ella nunca pudo tener hijos y cuando le hacen esta promesa ya estaba vieja, como decían también de Sara, ya era una mujer vieja, ya había cerrado su matriz, ya no tenía manera de tener hijos. Y su padre Zacarías era un sacerdote, también de edad avanzada. En el tiempo en que le anuncian que su esposa iba a quedar en embarazo, estaba cumpliendo su turno ministerial en el templo. De repente se le aparece el ángel Gabriel y le hizo un anuncio inesperado y pavoroso. Elizabeth y él tendrían un hijo. Zacarías, aunque inicialmente se aterrorizó, lo encontró tan improbable que su miedo dio lugar a la duda y se recuperó lo suficiente como para cuestionar la veracidad del mensaje de los ángeles. Se cuestiona, ¿cómo puede ser esto? Primero se asusta por la presencia del ángel Gabriel. Cualquiera se asusta con una presencia. Él estaba en el templo y de un momento a otro aparece el ángel allí. Cualquiera se asustaría de eso. A nosotros se nos aparece un ángel en este momento y nos caemos, nos desmayamos. Entonces, en medio de ese temor que le dio, tuvo tiempo de reaccionar y decir, ¿cómo puede ser? Nosotros ya estamos viejos, mi esposa es estéril, nunca hemos tenido hijos, ¿cómo puede ser esto? Entonces, tiene esa duda y la expresa. Y aunque esa incredulidad de Zacarías era entendible, al haber usado su voz para expresar esa duda pecaminosa, Dios le negó el uso del habla hasta que naciera su hijo. Lo dejó mudo hasta que naciera su hijo y le dijo, no vas a poder volver a hablar hasta que veas que lo que te estoy diciendo es verdad, hasta que tu hijo nazca. Entonces, este nacimiento de Juan el Bautista también fue un acontecimiento muy especial, supremamente especial. En el sexto mes del embarazo de Elizabeth, María, que ya estaba embarazada de Jesús, la visitó, en consonancia con la profecía de Gabriel, según la cual Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto también es un pasaje del mismo Lucas en el capítulo 1, el versículo 15. Dice esto, que el ángel Gabriel le dice a Zacarías que ese hijo iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el mismo vientre de su madre. Y cuando María llega a visitar a Elizabeth, el mismo Juan, el niño Juan el Bautista que estaba en el vientre de su madre, sin haber nacido, impulsado por el Espíritu, saltó de alegría al sonido del saludo de María. Estas son cosas impresionantes. Ustedes se imaginan que ustedes, una mujer en embarazo, llega alguien a saludar y el niño salta de escuchar una voz. Esto solo lo hemos visto en Elizabeth. Esto yo creo que esto no se ha visto nunca más, solo en Elizabeth. O sea que todos los acontecimientos del nacimiento de Juan el Bautista eran especiales, eran muy especiales. Las circunstancias inusuales que rodearon el nacimiento de Juan alcanzaron su punto máximo en su circuncisión. Después de llamarlo Juan en obediencia al mandamiento de Gabriel, la boca de Zacarías se abrió, su lengua se soltó y habló bendiciendo a Dios. No sorprende que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces mucha gente se dio cuenta de todos estos acontecimientos. Se dieron cuenta de cuando de cuando Zacarías quedó mudo, que le preguntaron incluso que cómo se iba a llamar el niño y le iban a poner otro nombre y él dijo no, y tuvo que buscar algo con qué escribir para poder colocar el nombre que tenía que llevar el niño. Incluso le dudaron, pensando quién se llama Juan dentro de la familia para que le pongan ese nombre. Pero él decía que no, que se tenía que llamar Juan porque así había dicho el ángel Gabriel. Tiempo después de esta memorable llegada al mundo, Juan desapareció en lugares desiertos hasta el comienzo de su ministerio cuando tenía alrededor de 29 o 30 años, cuando la palabra de Dios vino a él. Al iniciar su ministerio profético, apareció de repente en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Recuerden lo que él decía cuando estaba en el desierto: arrepentíos que el reino de los cielos se ha aproximado, arrepentíos de de sus malos caminos. Entonces este es el bautismo de arrepentimiento que él predicaba, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Israel había esperado durante 4 siglos que Dios enviara un profeta, de modo que la predicación dinámica y fuerte de Juan despertó un interés enorme y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. ¿Por qué dice que Israel había esperado que enviaran un profeta durante 4 siglos? Recuerdan que antes habíamos dicho que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento había un espacio de 400 años donde el Señor no le había vuelto a hablar al pueblo de Israel, donde ya no habían más profetas y que el último profeta fue Malaquías. Malaquías, que por cierto, la semana pasada yo dije un error grande cuando dije que en la última profecía, o en la profecía de de Zacarías, dije yo que era el último libro del Antiguo Testamento, y no es Zacarías, es Malaquías. Ahí me perdonan la mala memoria que tengo con los nombres, pero Malaquías fue el que habló de él. Malaquías y Isaías también habló de él. Entonces, Israel había esperado durante 400 años a que les enviaran un profeta, que Dios les enviara un profeta, y hasta ahora no había llegado. Y llega este hombre con esta predicación, y todo Israel salía a mirar qué era, a escuchar qué era lo que decía este hombre. Y entonces salían el pueblo de Israel de toda Jerusalén, de Judea y de las provincias de alrededor del Jordán para oír su mensaje. Juan, a la altura de su papel como heraldo del Mesías, exhortaba a sus oyentes así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y bautizaba a quienes se arrepentían como símbolo de su limpieza espiritual. Así que esto solo era un símbolo de limpieza espiritual, de arrepentimiento. Dice que Juan, como heraldo del Mesías, Juan como heraldo del Mesías. ¿Recuerdan qué significa la palabra heraldo? El heraldo era alguien que anunciaba las buenas noticias, alguien que estaba anunciando buenas noticias o anunciaba las noticias del reino, pero normalmente una buena noticia salía a anunciarla a alta voz por todas partes. Entonces este estaba anunciando esa buena noticia de que el reino de los cielos se había aproximado. En este pasaje el apóstol Juan da ejemplos del testimonio del Bautista al que ya había aludido antes. Los sucesos aquí registrados tuvieron lugar en el punto culminante del ministerio a continuación de cuando bautizó a Jesús, mientras el Señor estaba en el desierto y era tentado. Juan continuó con su ministerio de predicar el arrepentimiento y de bautizar. En 3 días sucesivos, para 3 grupos diferentes, él hizo hincapié en 3 verdades sobre Jesucristo. Entonces vamos a ver 3 días sucesivos donde él le predicó a 3 grupos diferentes y hizo hincapié de 3 verdades diferentes. Vamos a ver este primer día que está en ese mismo pasaje que leímos. Y leo de los versículos 19 al 28. Versículos 19 al 28. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Ustedes recuerdan en la clase pasada cuando él da el testimonio y él decía que no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
No era el Cristo, no era Elías y no era el profeta. ¿Cuál profeta? Recuerda que Moisés había dicho que se levantaría un profeta como él. Ese era el profeta por el cual le preguntaban, que si él era ese profeta que ellos esperaban igual, o que si era Elías, porque en una de las profecías en Isaías decía que primero vendría Elías antes de la llegada del Mesías. Entonces ellos esperan también a Elías antes de que llegue el Mesías, y tampoco era el Cristo. Y también habíamos visto algo que, bueno, ahora me recuerdo y lo digo. La frase inicial, este es el testimonio de Juan, presenta los tres relatos de los versículos 19 al 37. Como se indicó en el capítulo 1 de esta obra, el nombre marturia, testimonio, y el verbo relacionado martureo, testificar, son términos favoritos de Juan, pues aparecen más de 27 veces en sus escritos. Juan el Bautista fue el primer testigo llamado por el apóstol Juan para hablar sobre la verdad de Jesucristo. Entonces vamos a ver que Juan utiliza mucho esto testigo y testimonio, testificar y testimonio. El término judíos, aunque ciertamente es apropiado para todas las personas de Israel, en la mayoría de sus usos en el Evangelio de Juan está restringido especialmente a las autoridades religiosas, en particular a aquellos en Jerusalén que eran hostiles a Cristo. Juan aludió a esta hostilidad, un tema repetido cuando escribió, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy probablemente en este versículo el término judíos alude al Sanedrín, el órgano supremo del gobierno en Israel bajo la autoridad final de los romanos. La predicación poderosa de Juan, inclusive su denuncia mordaz de las instituciones judías, religiosas judías, cuando eh, les dijo víboras. Déjame recuerdo cómo fue que les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí está hablando de esa denuncia mordaz que Juan el Bautista les hace a los religiosos judíos. Y la amplia popularidad propiciaron que los judíos enviaran una delegación a investigarlo. El hecho de que algunos se empezaran a preguntar si él podría ser el Mesías alarmó aún más a las autoridades judías. Temían una insurrección popular que los romanos habrían suprimido brutalmente y disminuiría su poder, de modo que este profeta raro no solo incomodaba a las autoridades judías en lo religioso, sino también en lo político. Así que por eso le envían estas personas a preguntarle quién era él, porque estaban más preocupados por su tema religioso y por la política de ese tiempo, por temor a que los romanos tomaran represalias para ellos y por temor a perder poder, a que ellos perdieran el poder. Si este hubiese sido el Mesías, ellos tenían temor a perder ese poder que tenían ya y que los romanos vinieran a reprimirlos porque el pueblo se iba a sublevar. El pueblo se iba a sublevar contra las autoridades judías. Entonces ellos temían eso y por eso enviaron una delegación a preguntarle quién era él. La delegación enviada para investigar a Juan estaba compuesta por sacerdotes y levitas. Al menos algunos de ellos eran fariseos. Los sacerdotes eran los intermediarios humanos entre Dios y el hombre. Si ustedes recuerdan, no sé si lo hablamos aquí o en otro tiempo, que la función del sacerdote era interceder por los humanos ante Dios para el perdón de los pecados. Y si el Señor aceptaba el sacrificio hecho de un cordero, de lo que fuera, para el perdón de los pecados, entonces estaba bien. La ira de Dios era calmada. Esa era la función de los sacerdotes. Pero ahora ya no hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, o sea que esa función ya terminó. Ahora nosotros somos sacerdotes para el Señor, pero el sumo sacerdote es Él. Por eso dice Pedro en su carta, en la primera carta dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para su reino. Pero ya esa función de sumo sacerdote ya no existe. Ya no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Ya la comunicación es directa. A través de Cristo nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Entonces esto de los sacerdotes ya no estaba. Y estos sacerdotes eran los intermediarios entonces en aquel tiempo entre Dios y los hombres y oficiaban las ceremonias religiosas.
También eran las autoridades teológicas de Israel. Cuando no estaban sirviendo en el templo cumpliendo con su deber de 2 semanas al año, vivían en todo el país como los expertos locales en religión. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en los rituales del templo, así que si alguien tenía dudas o algo acerca de religión, acudían a los sacerdotes para que les explicaran las cuestiones de la ley de Dios. Como la fuerza policial del templo estaba compuesta por levitas, es probable que ellos sirvieran como un destacamento de seguridad para proteger a los sacerdotes de la delegación. La primera pregunta que le hicieron a Juan, ¿tú quién eres?, refleja la confusión de los judíos sobre él, pues no se ajustaba él a ninguna de sus expectativas mesiánicas. Lo veían, creían que podía llegar a ser el Mesías, pero no era como lo esperaban, no era el Mesías que ellos esperaban, pero tenían esa duda, les caía esa duda. La pregunta implica que Juan podría considerarse como el Mesías, como lo indica la respuesta enfática, yo no soy el Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías, Mesías es la palabra hebrea, Mesías. Cristo es la palabra griega de Mesías, que significan lo mismo, el enviado, el ungido. El Mesías había venido, insistió Juan, pero rechazó todo pensamiento de que él pudiera hacerlo. De hecho, la declaración del apóstol Juan, confesó y no negó, sino confesó, enfatiza la vehemencia de su negación. O sea, que lo negó tajantemente. Yo no soy el Mesías. A diferencia de algunos de sus seguidores, él entendía perfectamente su papel subordinado como precursor de Cristo. Si Juan no era el Mesías, había una posibilidad de que pudiera ser alguna de las figuras importantes asociadas a los tiempos antiguos. Con esa inquietud, la delegación procedió a preguntarle, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Con base en la profecía de Malaquías. Aquí ya vemos la profecía de Malaquías, no de Zacarías, como lo dije yo la semana pasada. ¿Qué dice esa profecía de Malaquías? En el capítulo 3 y versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la profecía de Malaquías. Entonces Malaquías ya había hablado de Juan el Bautista, que él vendría a preparar el camino para el Señor. Y esa fue su tarea, y esa fue lo que él hizo. Él no hizo más allá de eso, sino preparar el camino para el Mesías. Y en el mismo Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, los judíos por obvias razones están esperando a Elías, porque la profecía de Malaquías lo dice, he aquí yo envío primero a Elías. Dice aquí el comentario, los judíos esperaban que Elías y Malaquías regresaran en forma corporal justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Aún hoy muchos judíos dejan una silla vacía en la mesa para Elías cuando celebran el Seder de Pascua. El Seder de Pascua es una cena especial que ellos tienen en la Pascua. Y entonces en esa mesa dejan una silla especial por si viene Elías en carne. La apariencia de Juan era muy similar a la de Elías. De acuerdo con Marcos 1:6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y en Segunda de Reyes 1:8 describe a Elías como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. La llamada de Juan al arrepentimiento y la advertencia sobre la venida del juicio habrían servido para recordarles más a los suyos, a sus oyentes, a Elías. ¿Por qué les recordaba a Elías? Porque Elías fue y le dijo al rey, el rey le dijo al rey, arrepiéntanse de su mal camino. Y por decirle eso, lo querían matar. Ese fue el rey, otra vez estoy mal con los nombres, pero me acuerdo de su esposa Jezabel. Acaz, el rey Acaz. Aquí mi apuntador me dice que el rey Acaz y Jezabel lo quería matar por eso. Entonces él se tuvo que esconder en el desierto. Y si ustedes recuerdan, si han leído alguna vez en el Antiguo Testamento la historia de cómo fue llevado Elías en un torbellino, que él no murió, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. Recuerdan que él con su capa, primero fue por Eliseo, para que Eliseo fuera su sucesor.
Entonces él con su capa golpeó el río Jordán y el río Jordán se abrió y ellos cruzaron el río Jordán y al otro lado del río Jordán Elías fue alzado al cielo en un torbellino y Eliseo vuelve y golpea el mar con esa misma capa que le dejó Elías y el mar no, el río Jordán. Y el río Jordán volvió y se abrió y Eliseo volvió a cruzar al otro lado. Entonces, vemos que Juan el Bautista apareció en el desierto a un lado del Jordán, justo donde Elías se había ido, justo donde Elías había sido alzado en un torbellino. Entonces, todas las señales apuntaban a que Juan el Bautista era el Elías que ellos estaban esperando. Estaba vestido con pelo de camello, se ceñía sus lomos con un cinto de cuero, se alimentaba en el desierto con miel y con langostas y apareció en el desierto al otro lado del Jordán. Señales más claras de que él era el Elías esperado. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor también dice, le preguntan que si primero ha de venir Elías. Vamos a ver si alcanzamos a llegar aquí. Pero a la pregunta de si él era Elías respondió, no soy, no era Elías, al menos no en el sentido literal que él sabía, sus interrogadores cuestionaban, o sea, que ellos esperaban a Elías que regresara en forma corporal, no a alguien como Elías, sino él el mismo Elías. Y como ellos sabían que Elías no había muerto, sino que había sido alzado a los cielos, esperaban que él regresara. Él sabía por qué lo interrogaban por qué lo cuestionaban sus interrogadores. No era el Elías que había regresado del cielo, el que se había ido en un torbellino, pero en un sentido en el que Juan era Elías, como Jesús explicó a sus discípulos. Había un sentido en el que Juan sí era Elías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces nuestro Señor Jesucristo también corroboró que este Juan el Bautista era ese Elías que el Señor iba a enviar primero antes del día grande del Señor. Yo creo que paramos ahí. Son las 7:58. Nos quedan 2 minutos para las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adriana. Adriana tiene una pregunta. Profesor, que usted estaba diciendo ahora que en nuestra mente no cabe son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y yo veo que es lo mismo que pasa con nosotros. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo podemos explicar eso también? O sea, así como somos nosotros, así, o sea, el Señor nos hizo conforme es Él, pero nosotros no lo podemos entender. Nosotros no podemos entender esas cosas. Y cuando a una persona se le cuestiona con eso y acerca de su espíritu, no puede explicarlo, no puede explicarlo. ¿Cómo hay? Mire, hay otro ejemplo en las escrituras donde habla de que cuando Dios habla de que Dios es uno, está hablando de una unidad muy diferente a la unidad que conocemos nosotros como uno, porque en griego hay dos tipos de unidades. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un racimo de uvas. Un racimo de uvas es una unidad, pero está compuesta de muchas uvas. Entonces, ¿cómo puede ser una si son muchas uvas? Y así como eso, el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo podemos ser una sola carne siendo dos personas? Y cosas como esas son inexplicables para nosotros. Son inexplicables. Lo mismo que, mire, en este tema de cuerpo, alma y espíritu, hay pastores que difieren mucho acerca de esto y dice que alma y espíritu se usan como una misma cosa. El alma y el espíritu son una misma cosa, que nosotros solo tenemos cuerpo y alma. Este tema no hay necesidad de como de entrar en controversia con eso, si somos dos, si somos tres, no importa. Lo importante aquí es
No lo podemos entender, no lo podemos explicar. Si no podemos explicar algo que está en nosotros, ¿cómo podemos explicar algo que no está en nosotros? Y ese aporte fue muy bueno. ¿Alguien tiene otra aporte, otra pregunta, algo que decir? Parece que no. Ah, Luis. Ahora sí tiene el micrófono abierto. Bueno, no, lo que pasa es que como estábamos hablando también de que por ese boom ahora de todos los profetas, ¿no? Entonces cuando uno llega a entender que el último de los profetas ahora es Juan, entonces uno dice, wow, y entonces esos profetas son todos falsos profetas, porque no son profetas. El último de los profetas fue Juan, ya no hay más profetas. Así digan, no, que es una palabra profética, no, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Ahí está escrito también en la palabra. Y con respecto a lo que hablábamos, a veces de las tres personas, de espíritu, alma y cuerpo, si nosotros vemos Deuteronomio 29:29, que ahí dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas le pertenecen a los hombres y a los hijos de los hombres. Entonces hay cosas que nosotros, por ejemplo, hay cosas secretas que el Señor todavía nosotros no las vamos a entender porque son de Dios. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora. Son cosas secretas del Señor que no las vamos a entender, que algún día las vamos a entender cuando estemos delante de la presencia de Él. Pero sí Amén. conocemos las cosas reveladas que son las que están escritas en la palabra. Y no necesitamos más, porque si nosotros con lo que está revelado entendemos la salvación, ¿qué más necesitamos? No necesitamos entender nada más. Alguna vez estaba hablando con alguien y le decía, le ponía como ejemplo un cuadro, una pintura, y la pintura tiene un mensaje. Toda pintura tiene un mensaje y el que lo sepa interpretar, pues lo ve inmediatamente cuando ve la pintura, y el que no, tiene que acudir a alguien que le explique la pintura para ver cuál es el mensaje. Esa es la Biblia. La Biblia tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? La salvación de nuestras almas. No tenemos que rebuscar más cosas, porque mientras nosotros entendamos que el mensaje principal es acerca de Dios, acerca de su obra en Cristo, acerca de la muerte de Cristo en la cruz, por nuestra salvación y por nuestros pecados. No es acerca de nosotros, es acerca de su gloria, de su maravilloso amor por nosotros. Entonces nosotros no necesitamos más nada, no necesitamos profetas, no necesitamos que nos revele más nada, ni que podamos entender más nada. La salvación es el problema más grande que nosotros tenemos y que ya está resuelto. Lo resolvió nuestro Señor Jesucristo, y de eso se trata la Biblia, de cómo nosotros fuimos salvos y por qué fuimos salvos. Bueno, yo creo que ya se nos pasó el tiempo. Vamos a orar para terminar y abrimos los micrófonos si se quieren despedir o se quieren conocer a algunos de ustedes. Padre amado, Padre grande y maravilloso, te damos gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que leemos estas cosas y leemos también de aquellas personas a quien tú has iluminado para que entiendan correctamente estos mensajes maravillosos, nos gozamos en conocer esta verdad, Padre Santo. Sigue dándonos, Señor, de ti, síguenos llenando de esta palabra maravillosa, llena nuestra mente, nuestros corazones, para que nosotros podamos ser siervos tuyos útiles, que podamos servirles a otros también, para que puedan venir a tu verdad, para que puedan venir a tu luz y ser salvos también, Señor. Tanta necesidad que tiene este mundo de conocer esta verdad maravillosa. Ayúdanos, equípanos, danos lo que necesitamos para que nosotros podamos ser de ayuda para otras personas, esa pequeña luz que guía hacia la luz verdadera que eres tú. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos permite reunirnos alrededor de ti para hablar de ti, Señor, para conocer más de ti, para que nosotros tengamos este corazón dispuesto a amarte profundamente como tú nos has amado. En el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador, damos gracias al Señor, clamamos la bendición por cada uno de los que están aquí y que todos puedan entender claramente tu mensaje. En su nombre santo lo hacemos y clamamos a ti, Señor. Amén.